Estás escuchando La Gallinera, el punto de reunión oficial para simulacros emocionales, intelectuales, creativos, históricos de mujer y todo lo demás. Hoy vamos a hablar del orgullo LGBTIQ+, su historia en Latinoamérica y la importancia de seguirlo celebrando. Síguenos en redes sociales como @lagallinera para que no pare el cacareo. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Co-host Cristóbal Álvarez Palomar, qué gusto encontrarte el día de hoy aquí. Hola, yo estoy también muy contento de estar por acá, la verdad. Esto sobre todo porque siento que tenemos meses esperando poder grabar este episodio y por fin se nos hizo. Lo estamos haciendo. Me encanta porque dije encontrarte por acá como si no hubiera un calendario establecido en el Sí, que nos güey. vemos con Como si esto no hubiera fecha y todo estado... lo demás. Ajá, exacto. Somos muy, muy organizados en su podcast de confianza. Y sí que lo somos, porque les quiero contar un poquito a todas las gallinas allá afuera de la dinámica del día de hoy. Ayer oficialmente fue el día de el Pride, la marcha del orgullo en Guadalajara. Ayer fui, que la marcha, que el bar, que el truco, que todo lo demás, mucha fiesta, mucho todo. Y por eso estamos nosotros ahorita en la gallinera en el marco de el orgullo LGBTIQA+. ¡Woo! Dicho eso, el día de hoy les tenemos una dinámica muy padrísima. Estamos platicando Cristóbal y yo cómo y desde dónde queremos abordar esta conversación, porque hay 1001 diferentes perspectivas que podemos tomar cuando hablamos del orgullo. Y el día de hoy queremos hablarlo desde las historias de orgullo LGBT en Latinoamérica. ¿Isn't that lovely? It is. Super bunnies. Entonces, dicho esto, chavas, creo que todas, bueno, y si no todas, pueden investigar, indagar al respecto. Todas conocemos quizá el evento de Stonewall en Estados Unidos, que es muy famoso, un bar, una redada, que pensamos, nosotras nos cuestionamos y dijimos, obviamente otros países deben tener historias similares. Y adivinen qué, chavas, sí. En México, por ejemplo, tuvimos el baile de los 41. Esto pasó en 1901, en la época del porfiriato. Para las personas, creo que muchos mexicanos que nos escuchan quizás saben de lo que estamos hablando y quien no, hay una película al respecto bastante buena con su drama y su chisme y todo lo demás, y si no, hay documentales al respecto también, pero básicamente estamos hablando de una fiesta que fue redada, question mark, ¿es un verbo eso? Sí, sí, ¿Redada? bueno, redar. No sé, no tengo idea. Bueno, el punto es que había muchos jotos padrísimo pasando la bombis y entró la policía y lo estoy minimizando mil porque solamente quiero entrar a Sí. la dinámica de hoy, pero básicamente estaban una fiesta de guys, llegó la policía, los detuvo, se le llama de los 41 porque en realidad había 42 y uno tenía muchas palancas porque era el yerno del señor presidente, se dice por ahí, entonces es conocido como el de los 41. Ahora, eso detonó 1000 en la historia, yo creo que general, o sea, en LGBT y no LGBT en el país. No sé si tú creciste escuchando esto, Cristóbal, pero se dice que el número 41 es de que el número de los gays, y en México está como que mal pensado, y si sale 41 es de mala suerte. Eso dicen los machitos y la gente loca, pues. Pero sí tuvo muy, muy, muy gran impacto, ¿no? Para toda la historia que hemos tenido y nos sirve como recordatorio de que las cosas no siempre han sido como son y que las cosas siguen sin ser perfectas, pero definitivamente son mejores. Hay mucho camino que recorrer, pero dicho eso, este evento de el baile de los 41 fue lo que detonó nuestra investigación para el día de hoy. Y queremos abordar cómo se ha visto el orgullo en la historia a partir de diferentes países. ¿Estás listo, Cristóbal Álvarez? Estoy listísimo y justo queremos hacer esto como para recordar y honrar un poco de la lucha que se ha hecho y también un poco entender por qué sigue siendo importante luchar por el orgullo. Al final vamos a hablar un poco de eso. Creo que lo que vamos a contarles hoy nos va a llevar un poco directamente hacia allá, porque sabemos que la LGBT-fobia no es algo natural, es algo que se instala en Latinoamérica a partir del colonialismo, es decir, Por vemos supuesto. los historiadores han documentado como muchas culturas prehispánicas
pues no tenían esta cosa de la división tan rígida del binarismo de género, ¿no? Por ejemplo, los ticunas en la zona de Brasil, Colombia y Perú tenían relaciones homosexuales con mucha normalidad, en la cultura maya también. En muchas culturas Obvio. estaba la figura del verdache, que eran hombres que asumían comportamientos y roles femeninos, como un tercer sexo tal cual. En otras culturas como los aymaras, los incas, las personas homosexuales incluso tenían un estatus como especial, ceremonial en la sociedad. Es decir, es la llegada del catolicismo lo que llevó a transformar la percepción de la sexualidad y el género, y entonces entramos a la época de la cis heteronorma, y se hace esta equivalencia pues profundamente racista de que los indios o los indígenas son sodomitas y por lo tanto pecadores. O sea, así se construyó el discurso de género en la colonia. Y entonces, pues bueno, luchar también contra la heteronorma es también luchar contra el racismo y contra el colonialismo. Por eso es tan importante seguirlo hablando. Por supuesto que lo Sí, es. Y puedo meter un mini paréntesis, dos sí, mini hazlo por paréntesis, favor. de hecho. Hazlo por El favor. primer mini paréntesis, espero que no lo hayan escuchado en casa, gallinas, pero me acaba de tronar la tripa, güey, y vi como mi micrófono se detonó y dije, si escucharon la tripa, I'm so sorry. Y número dos, no quiero decirle a la gente, a ver, si eres de las personas que dices, sí, wow, gays y lesbianas y bisexuales, pero trans, no binaria, eso no es natural. No te quiero decir que, que estás mal, pero me temo. Que sí lo estás. Sí Sí. estás, o sea, es algo construido y tanto en Latinoamérica, en Asia también se ve muchísimo, en África se ve muchísimo. A ver, las culturas precolonialismo, esto lo tenían muy normalizado. Ciertas culturas, no quiero decir que todas, No, pero no cuando todas. la gente dice, ay, ¿qué es esas cosas nuevas? Ya se están inventando. Nada está inventado, bebé. Esto está documentado y se sabe y se conoce. Nos llegaron a tumbar el changarro, el colonialismo, y ahora están actuando como que nos lo estamos sacando de la cola y no. Esto Exacto. no es nuevo, simplemente pues has cerrado los ojos demasiado tiempo y no quieres verlo. Dicho eso, si estás mal y te vamos a explicar por qué. Ok, yo quiero hablar de nuestro primer evento del que me gustaría hablar, sucede en 1989. Ok. ¿Estás listo, Cristóbal? Ok, hace no tanto. Sí, me gusta. Hace Va. no tanto, justo. A ver, uno está pensando porque pensamos, el baile en los 41, uy, hace 123 años. No, bebé, a ver, hay cosas que siguen pasando en las historias del mundo. Esto nos pasa en 1989 en Tarapoto, Perú, en la Ok. selva del Perú, ¿ok? Este evento lo conocen los historiadores como la Noche de las Gardenias. Es un evento extremadamente trágico y nuevamente, desde la tragedia, la comunidad se levanta y nos ayuda a recordar, a celebrar, a conmemorar y a educarnos que el orgullo es importante. En la madrugada del 31 de mayo de 1989, un contingente armado llamado, o sea, es un contingente del movimiento revolucionario Tupac Amaru, que para las personas que no saben, fue un grupo guerrillero marxista-leninista fundado como en 1982 en Ujú. Perú, que buscaba instaurar un estado de socialismo, o sea, un estado socialista en Perú a través de la lucha armada. Era la guerrilla y Sí. había varios de estos grupos. Esto sucede en lo que se le llama la época del terrorismo creo que se le llama así, época del terrorismo en Perú. Es todo un tema. Ahorita si quieren les cuento tantito más de este grupo, pero básicamente este grupo, nuevamente llamado Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, entra a una discoteca llamada Las Gardenias, que era un bar clandestino durante esta época del terrorismo que le ayudaba mucho, obviamente, a las personas queer a vivir y convivirse, ¿no? En la ciudad de Tarapoto, en la selva de Perú, y capturaron a 8 personas LGBT y las mataron en la calle a balazos. Muy triste. Es Qué conocido horrible. este evento también como el Stonewall de Perú. Para que se den una idea, la época del terrorismo en Perú es aproximadamente desde los 1980 hasta mediados de la década de los 90. Esta época fue marcada muchísimo por los conflictos armados internos en Perú, donde estos grupos sumersivos, principalmente estos dos de los que les hablo, el MRTA, que es el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y el Sendero Luminoso, buscan derrocar al gobierno mediante actos de terrorismo y guerrilla. De esto se trata. Ahora, el lugar. Estamos hablando de la discoteca Las Gardenias.
Es una zona de clase media en Perú. En fin, la zona se conoce por ser conocida por atraer una audiencia de vida como bohemia, porque son ciudades amazónicas y debido a sus condiciones sociales y los aspectos culturales, eran zonas más inclusivas, por así decirlo, en comparación a otras zonas del país. Esto para los grupos subversivos simplemente no es aceptable, no les gusta. ¿Y por qué no les gusta? Ahí te va. Ellos tenían una idea, entre comillas, limpieza social. Esto está terrible, ¿ok? ¿Estás listo? Llevaron a cabo fuera de la noche en las Gardenias, este grupo llevó a cabo secuestros, asesinatos, atentos y otras formas de violencia, incluyendo estas campañas de, entre comillas, limpieza social contra personas que ellos consideraban indeseables. Por eso no les gustaba el estilo de vida bohemio e inclusivo. Ellos decían, esto no puede estar sucediendo Ya, porque nos va sí. a tumbar el changarro. ¿Y quiénes entran dentro de las personas no indeseables? Vaya, adivina quién. Las personas LGBT, las prostitutas, trabajadoras sexuales, drogadictos, todo esto. ¿Y cómo hacen esta limpieza social? A través de humillaciones públicas, como lo vimos en el baile de los 41, y actos de violencia que últimamente acaban en genocidio. Entonces, esta también es conocida como la masacre de Tarapoto o la Noche de las Gardenias. Sucede esto y a consecuencia, a ver, fue un evento súper trágico, hubo demasiado sufrimiento civil. ¿Qué sucede instantáneamente? Los historiadores dicen que los historiadores dicen que se ve mucho desplazamiento de personas dentro del Perú por las violaciones a los derechos humanos, obviamente. Mucha gente se va de la zona, mucha gente, adivina qué, por su protección. Y por eso digo, la resiliencia de las personas LGBT me toca mucho el corazón. Pues huyen del conflicto y se van hacia zonas, entre comillas, más controladas, porque, a ver, es una época muy caótica en Perú y muchas otras también comienzan a emparejarse, tanto Mm, lesbianas con homosexuales para lo que ellos llaman deshomosexualizarse, tanto ya. hombres homosexuales con mujeres heterosexuales que pues nada más así levantando, como que matando placa, por así decirlo, para sentirse bien. Y pues nada más es para, a ver, lo digo esto porque hay que entender cómo el temor y la presión que enfrentaba a la que se enfrentaba la comunidad LGBT termina. Es muy triste, mucha violencia y mucha persecución. Hubo muchos ataques de este grupo. Al final, ya esa organización no existe, está muerta, pero el 31 de mayo, o sea, hoy en día lo recordamos porque el 31 de mayo fue declarado el Día Nacional en Perú de la lucha contra la violencia y crímenes de odio hacia lesbianas, trans, gays y bisexuales, oficialmente, siendo el segundo día más importante para ellos, para la comunidad. O sea, el primero es el Día Internacional del Orgullo, el 28 de junio, el Ujú. primero es el 31 de mayo. Y en fin, quería contarles sobre eso porque se me hizo muy interesante y muy fuerte y justo como dijimos, Cristóbal, para empezar a hablar de las historias que cada país tiene. Esta es la Noche de las Gardenias. Hay documentales al respecto también si quieren profundizarse más en el tema, pero es muy importante y a mí me encantó, no me encantó, se escucha súper insensible decir esto, pero me inspira mucho ver cómo la comunidad es resiliente y resistente y se levanta y hoy recordamos a la masacre de Tarapoto como un punto esencial en la historia LGBT latinoamericana. Y de Perú también. Y eso es una Y de de las Perú, cosas que para obvio. mí son muy importantes, que es que neta no podemos separar la historia LGBT de la historia, por decir, general de nuestros países. Creo que es muy importante que tomemos eso en cuenta y porque son países que tienen historias muy complicadas, historias de muchas veces de mucho dolor. Y eso me lleva a la historia que yo quiero contar ahora, que es sobre Cuéntanos. Colombia, donde sabemos que también han batallado mucho con el tema de la violencia, ¿no? Ellos tienen, pues pasaron por un proceso de un conflicto armado muy complejo, el cual no podría explicar a profundidad porque de verdad es muy complejo. Justo hoy lo estaba platicando con una amiga colombiana, como en México hemos tenido mucha violencia por el tema de la guerra contra el narco, pero ellos tienen, además de los cárteles, también tienen un montón de guerrilla politizada, como las FARC y otras, Ujú. y entonces se vuelve mucho más complicado. Pero bueno,
una de las de las poblaciones que fueron más afectadas por esto, o no sé si las más afectadas, pero por lo menos fueron afectadas de forma diferenciada, fueron las personas LGBT. Según se ha registrado, hay 4.190 personas LGBT que fueron víctimas de violencia por parte de alguno de los lados del conflicto armado. Los llevó a ser víctimas de desplazamiento, de exilio, de violencia sexual, de torturas, de homicidio. Pasaba que las guerrillas hacían reclutamiento forzado de personas trans y de hombres gays. Hay un caso de una chica lesbiana que la guerrilla le dijo a sus papás que era lesbiana, ellos no sabían, y ella tuvo que convencer a su mamá que no era verdad porque si no ella la iba a entregar a una guerrilla, a la guerrilla. Entonces, algo que me parece muy interesante, leí este artículo en el que Valentina Parra, que es abogada de la organización Colombia Diversa, platica cómo la violencia contra las personas LGBT fue una persecución motivada en el género y la sexualidad de las víctimas, porque lo que querían los actores armados no era únicamente castigar a una persona en concreto, sino también dar un mensaje a todas las personas de que no era correcto ser así. Y en la mayoría de los casos que tienen estudiados, pues no era necesario hacer lo que normalmente hacían, como reclutamiento forzado, sino que solamente hacían ese tipo de demostraciones para enderezarlos, ¿no? Entonces tenemos personas LGBT que eran víctimas de golpizas, Ay, con un no. mensaje muy claro de que no se puede ser así. But this story ends well. Espera, y lo voy a contar. Ok, estoy muy triste ya. Es muy triste, pero quiero esa historia, ajá, te digo, termina bien, porque en 1991 Colombia hace una nueva constitución que incluye principios de igualdad y no discriminación, incluyendo a personas por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Y en 2011 se hace una ley de víctimas para reconocer los derechos de las víctimas del conflicto y crear instituciones para reparación, hacer memoria sobre el conflicto, etc. Y gracias a lo mucho que empujaron las organizaciones durante ese proceso, se logró reconocer el impacto específico que tuvo el conflicto para las personas LGBT. También en el proceso de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC, las organizaciones LGBT se movilizan para exigir inclusión en este proceso y exigir ciertas garantías que de otro modo quizás no se les hubiera dado. Entonces, pues finalmente el acuerdo de paz 2016, que después de todo este largo y complicado proceso de negociación entre el gobierno y las FARC, se incluye el reconocimiento de los derechos LGBT y se promueve la inclusión y la reparación a las víctimas del conflicto. Entonces, bueno, Eso. A ver, tengo que decir algo. ¿Puedo decir algo, por favor Cristóbal? dilo, por favor Ok, dilo. creo que esto es muy importante. A mucha gente hoy en día, a ver, mucha gente no entiende el orgullo. Sobre todo, obviamente, las personas de la heteronorma y demás. ¿Qué por qué orgullo? ¿Y qué palabra tan fea? Orgullo. Porque también mucha gente católica, como que en la Biblia el orgullo no está muy padre, como que es un pecado. Sí, I no. don't fucking know what. En fin, no me sé su contexto, pero tengo algo que decir al respecto. Em, Creo que aquí tenemos que ver cómo el péndulo se mueve, ¿no? Sí. A ver, si nos fuimos castigades y humillades y violentades, adivina qué bebé. O sea, ya, estiraron demasiado el péndulo por un lado y acá ahora estamos del otro. O sea, creo que es importante la reivindicación de nuestras propias identidades, de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, de nuestras orientaciones sexuales, nuestras expresiones de género, todo lo demás que dentro de esta hermosa comunidad, para justamente decir eso. La existencia por sí sola is not gonna cut it. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o no tanto? No entiendo a dónde vas. Ok, a esto voy con esto. Y lo digo por el tema que tú dijiste ahorita. No sé si este fue un esfuerzo exitoso o no, pero estábamos hablando de la conmemoración de las víctimas y de la reparación. Justo, Esto sí. es lo que me llamó la atención. ¿Tienes algo más que compartirme de esa reparación? Pues no necesariamente, porque justo, a ver, hay muchas críticas y hay mucho, pues que todavía se puede analizar sobre el proceso de paz en Colombia, o sea, que es un proceso que no está acabado y que todavía falta mucho por hacer para garantizar, pues que todas estas garantías de no repetición, pues terminen de concretarse. Pero lo que sí es cierto es que es de las primeras veces que se reconoce en un proceso de paz, en un conflicto armado, el impacto diferenciado que tienen las personas LGBT. Y eso se logra después de pelear, ¿no? O sea, después de ser violentado por años y decir, vamos a luchar ahora por años para recibir lo que merecemos, pues como respuesta a la violencia que sufrimos. Entonces, creo que demuestra
pues lo poderoso que puede ser pues el activismo de las organizaciones. A ver, por eso esto es importante. Y quiero reconocer, porque creo que muchas veces, y no está mal, tampoco está mal, pero vemos el activismo en Lady Gaga ganando su VMA diciendo, "This is for God and for the gays", y es de que, wow. Pero hay organizaciones detrás de todo este movimiento en todos los países que se te ocurran, haciendo Sí. grandes esfuerzos por reconciliar, por documentar, por compartir, por educar, por unir, por fortalecer a la comunidad. Y nada, estoy muy emocional ahorita, muy sentimental. Quiero agradecerle a ellas, todas estas personas increíbles. Esto fue Colombia. Ujú. Muy bien. ¿Queremos pasar a otro país o tienes algo más que decir? Échale, avéntanos un país. País. Ahorita es parte de los Estados Unidos de América. Pero yo dije, a ver si Puerto Rico su exportación, ¿cómo se dice? Producto de exportación número 1 del mundo entero. Son excelentes dragas, güey. Dije, la historia de Puerto Pensé que ibas a Rico. decir reggaetoneros, que sí también. Sí, pero esos no están ahorita en nuestra dinámica y en No los nuestro invitamos discurso hoy. del día No de los hoy. invitamos Hoy hoy. no. Bad Bunny no estás invitada. Pero, güey, las dragas de Puerto Rico Bad son Bunny está muy en la buenas, brother. línea con el informador y todas esas que no están invitadas a la gallinera. Verdaderamente, como lo dijimos la otra vez. Como lo dijimos en el episodio 1, si no has oído el episodio 1, corre a oír el episodio 1 de la gallinera. Güey, qué pedo que te acordaste de ese. La mitad del tiempo, tengo algo que decir, gallinas. La mitad del tiempo, luego, hace poquito vi una amiga y me dijo, de que, ay, sí, güey, como cuando dijiste el chiste de no sé qué. Y yo, dije eso y lo subí al internet de que por mi propia voluntad. Parece ser que sí. Pero sí, en fin, estaba investigando porque dije, a ver, nos pusimos a pensar de que cuál será la historia, qué países podremos, porque obviamente no podemos abordar todo Latinoamérica, es enorme. Y dije, Puerto Rico algo debe de tener interesante porque sus reinas son icónicas y son muy buenas y Puerto Rico en general se ve como que muy... Está bien cabrón. Puerto Rico está bien cabrón. Y lo dijo Bad Bunny, pero no está invitado. Entonces Exacto. continuemos. Y fíjate que sí encontré una historia padrísima. A ver, me topé con una tesina que no la leí completamente porque es una tesina y bastante extensa, pero es una tesina que se llama LGBT, lo cual me encantó. Me encantó, sí. ELYIBITI, ¿ubicas? LGBT. Ajá. Historia del activismo LGBT en Puerto Rico desde los 70s a mediados de los 90. Ese es el texto, lo escribió Aisha A. Ardín en la Universidad de Puerto Rico y ella habla de algo muy importante que es la historia y la evolución obviamente del activismo LGBTQ+ en Puerto Rico, centrándose en la importancia de las fuentes primarias. Ahora, ahí te va esto. Se me hizo súper interesante y me encantó. Busqué mucho de la historia, yo estaba con los ojos muy metidos en quiero un suceso, quiero una redada, quiero no sé, güey, que una señora trans súper empoderada le dio una cachetada al presidente municipal. No encontré eso. However, lo que sí encontré fue que los primeros esfuerzos de activismo en la isla se remontan al surgimiento de la COG, que es la Comunidad de Orgullo Gay. Este fue el primer grupo colectivo de homosexuales y lesbianas organizado en la isla de Puerto Rico. Un hito significativo de la COG, Comunidad de Orgullo Gay, fue la publicación de su revista Pa' Fuera. Ya ves que es muy de Puerto Rico, que Sí. saca Pa' Fuera y todo eso. Sí, sí, sí. Pues esta fue una revista que hicieron durante muchos años. Cabe recalcar que se convirtió en una plataforma para abordar temas relacionados con la identidad sexual, los derechos humanos, experiencias de la comunidad en Puerto Rico y fuera. Y se me hizo padrísimo porque desafió todas las normas sociales y trabajó para crear conciencia y visibilidad en un contexto donde la mayoría de las sociedades del mundo condenaban moral o jurídicamente cualquier comportamiento, güey, que desafiara los límites establecidos por el colonialismo, como ya dijimos, de la identidad, del género y de la sexualidad. Me encantó porque esta revista para afuera, y güey, encontré un link, o sea, de una edición de esta revista escaneada, y me puse que a darle vuelta. Estaba padrísimo, o sea, me gustó mucho porque construyeron comunidad a través de la imprenta y lo editorial. Sí. Nuevamente, en un tiempo en el que ya sea jurídica o moralmente estaba muy castigado esto. Y ellos dijeron, ¿sabes qué? Váyanse para afuera con todo su hate. We don't care de que this is verdaderamente de nosotros para nosotros. Y se me hizo súper cool porque, a ver, no solamente tenían temas de
obviamente sí, todo el enfoque era con la vivencia de la comunidad LGBT, Sí. pero no se quedaba en la isla. Tenía noticias, me topé, por ejemplo, una noticia de España, una noticia de Australia, tenían reseñas de libros, tenían reseñas de películas, te invitaban a eventos en la isla, o si vas a estar fuera va a pasar, o sea, de verdad construyeron todo un mundo y se me hizo padrísimo. Esta revista fue fundada en 1977 para la comunidad y vivió como hasta los 90, si no me equivoco. Pero fue una voz fundamental en la lucha por los derechos y la igualdad de la comunidad en la isla de Puerto Rico. Y pues obviamente proporcionó un espacio así como que vital y súper importante para la visibilidad y la conciencia en el momento crucial del activismo, ¿no? Sí. LGBT. Hubo un par de revistas aquí. En esta tesina investiga la revista Pa' Fuera, otra que se llama Échale Pa' Fuera, creo, o algo así, o sea, se llama similar. Otra que se llama The Hit. O sea, parece ser que... Pero todas en Puerto Rico. Ajá, es lo que me Ya. encantó. A ver, quizá no me eché toda la tesina, como les dije, pero me gustó porque vi, o sea, al menos esta chava dice, a ver, su idea fue centrarnos en la importancia de las fuentes primarias, como la prensa rosa, que es como la prensa esta que es, Sí. ajá, sabemos lo que es la prensa rosa, la prensa rosa, en fin. Pero su tesina fue comprender la lucha y la representación de la comunidad en la isla. Y adivina que la lucha y la representación estaba en el mundo editorial. Sí. Se me hizo súper interesante. Quizá, obviamente, algunos lugares tienen revistas gays y así, pero como que nunca había visto un enfoque de, sí, chavas, en muchos lugares las luchas se hacen en las calles y se hacen en los parlamentos y en el esto. Aquí se hizo en palabra y en imprenta y se me hizo súper bonito. Eso es muy cool, la forma en la cual las luchas pueden en algunos momentos parecerse mucho y en otros lados como adoptar cosas diferentes. O sea, por ejemplo, ¿quieres podemos pasar ahora a otro país? Obvio, a ver, a mí me encanta, porque al final creo que todo esto se va a entrelazar, Cristóbal, y es Sí. lo bonito de este tema. Y es Costa Rica, Costa Rica, que Costa tuvimos Rica. a una invitada de allá el episodio pasado, si no lo has oído, corre a verlo, hablamos sobre cambio climático. Y en Costa Rica hay una dualidad muy interesante, porque si bien es uno de los países más avanzados y tolerantes de América Latina en este ámbito, hay una dualidad porque la iglesia sigue jugando un rol importante en la vida pública. Y es un ¿Cómo? país, sí, o sea, la iglesia, no hay un estado laico en Costa Rica, yo aprendí esto esta semana, sí. ¿Qué? Estoy chuc, yo tampoco sabía esto. Ok. Así como escuchaste. Y bueno, y además de eso, pues entonces claramente existe como una sociedad que en algunos momentos de la historia fue ampliamente conservadora y homofóbica. Sabemos que Chavela Vargas, originalmente costarricense, huyó de Costa Rica por esto, ¿no? Porque sentía que era una sociedad pues muy asfixiante que no la dejaba hacer. Y entonces es cuando se va a México y bueno, termina siendo mexicana. ¿Puedo decir algo? Dilo Guau, ya. la libertad de Chabela Vargas. La amo, Dijo, ay la no, yo amo. ya mexicana, ya. Sí, sí. Y cuando le preguntan, pero tú, Chabela Vargas, ¿cómo puedes decir que eres mexicana si tú naciste en Costa Rica? Y dice, mira, yo soy mexicana. Y los mexicanos nacemos donde nos dé la chingada gana. Verdaderamente, verdaderamente, muy de su parte, me Muy de gustó. su parte. Tiene toda la Y razón. tiene toda la razón. Perdón, prosigue. Bueno, en este contexto de la alta homofobia, sucede que en Costa Rica había también esta cosa horrible llamada redadas policiales, que se repiten en muchos países a lo largo del siglo XX principalmente. Y entonces aparece una cosa hermosa que se llama la avispa. La avispa es un bar, es una discoteca. Leí un artículo en un medio que se llama La Teja en que entrevistan a Ana Vega. Ana Vega es un ícono en la lucha LGBT en Costa Rica. Y se funda la avispa primero en 1979 en el barrio de Alto de Guadalupe. Y luego se traslada a la Ok. capital, o sea, traslada al centro de la capital, en San José, la calle 1 entre las avenidas 8 y 10. Y la razón por la que se Tú mueve tienes de un toda la lugar a otro, yo geografía. tengo todo aquí, yo les mando la ubicación en Google Maps. Me encantó. Se mudan de hecho porque en el lugar donde empezaron a estar, les llegaban muchos vatos heteros machitos a molestar, ¿no? Era un lugar como principalmente para las morras lesbianas. Bueno, ella era lesbiana y era Ajá. activista y funda este bar, La Avispa, después de haber sido víctima de una redada 4 años antes en un bar llamado Vimos.
En esa redada la metieron al bote, a la cárcel, pues, y a sus 24 años es que funda La Avispa. Y lo funda no necesariamente como un acto de rebeldía, sino tal cual para llevar dinero a su familia. Pero eventualmente se convierte en una especie de fortaleza para la comunidad queer de Costa Rica. Ujú. Y entonces, bueno, a pesar de haber sido fundado para evitar redadas, ¿no? Como para intentar como escapar de lo que había Sí, sucedido en el los bar espacios Vimos. seguros son Exacto, esenciales en la historia queer. Sí, sí, exacto. sí. Pero te voy a contar cómo le hacían acá. Me encanta la inteligencia de nuestra comunidad, que es porque seguido habían redadas policiales ahí también, y ella era constantemente arrestada, la llevaban a la cárcel, su familia iba, la rescataba y bueno, se salía de ahí. Pero para entrar al bar tú tenías que entrar por una puerta. Y entonces ella iba, veía la puerta quién iba a entrar y pues entraba un cliente, le abría la puerta y pasaba, pues, todo bien. Pero si Claro. se asomaba y veía que era la policía, entonces le picaba un botoncito que tenía al lado y se prendía un foco en la pista de baile. Y cuando la gente veía ese foco, si tú estabas con tu novio, tú te ibas con la pareja de al lado y le dices, vente un ratito en lo que llega la policía. Y entonces ella se va con tu novio, y la otra se va con tu novio. Sí, cambio de pareja. Entonces llegaba la policía y ya te veían cada quien con como Dios lo mandó y ya no te metían al bote. Me encantó. ¿Qué tal, eh? A ver, porque quiero decir algo. Si hemos escuchado historias, creo que en Stonewall, si no me equivoco. Bueno, he escuchado de historias en Estados Unidos también, que es muy común Sí, que es las muy común. lesbianas y los hombres gays se echaban la mano, pues, Sí. por así decirlo. Y yo, no, quizá no se daba, quién sabe, pues, pero el punto es que, como tú dices, o sea, se sabía y se conocía de que, a ver, vamos así, manteniendo las apariencias, pero no había escuchado yo de un botón, no había yo escuchado de la inclusión de un sistema luminario para mandar señales. Me encantó. Sí, increíble. Y además de eso, que bueno, era Y como era un la parte. entendido común, entonces, Sí, o sea, todo el la mundo se gente ve de la que se disco prende el sabía, se foco. Sí, prende el foco y a darnos besos heteros. exacto, justo, tal Me cual. encantó. Y además de eso, bueno, tenían otras actividades en la tarde. O sea, esto lo hacían en las noches para la fiesta, que bueno, sabemos que la fiesta es un espacio de comunidad importante y es una forma de resistir también. Pero además, en las tardes tenían actividades enfocadas en cultura lésbica. Eran espacios exclusivos para mujeres. Tenían lecturas de poesía, tenían conciertos, círculos de discusión e información. Y bueno, eh, yo también como que descubrí a partir de esa noticia, como jalando un poco el hilo, al parecer Costa Rica se volvió un epicentro muy importante como para el activismo lesbofeminista en toda la región. Había organizaciones como las Búfalas, las Humanas, las Entendidas, que adquirieron como este liderazgo regional, continental muy importante. Hubo como que conferencias internacionales ahí y demás. Y y pues sí, la verdad, yo le mando un beso a Ana Vega, donde sea que estés. ¿Sigue Quiero con verte nosotros Ana triunfar. Vega? Sigue con nosotros y ahí sigue la avispa. Ahí sigue puesta. Yo ya la anoté en mi Google Maps. Yo necesito ir a ese lugar. ¡Guau! Cuando hagamos una edición de La Gallinera en Costa Rica, vamos a la Sí. avispa. Y le decimos a Estoy Mónica que venga. súper... Estoy chuc. Es que sabes que necesitamos, y no me voy a cansar de decirlo, esto ya se sale tantito de nuestras historias, Sí. pero, y justo lo pensé ayer, muchos de los espacios del orgullo LGBT están, this is no shade, no hate, pues somos ya muchos jotos, güey. Necesito que en los espacios, o sea, y no por decir de que demasiados, simplemente siento que muchas veces no se hace el esfuerzo por incluir a las otras siglas de el LGBTQIA más. Sí. Todo está como que muy gay centrado. Sí. Y incluso Entonces, dentro de lo gay hay como ciertas cosas que siguen siendo un tabú y que son más aceptables que otras. Y te voy a encargar chincheta en eso y ahorita hablamos más adelante. ok, ahorita hablamos de eso. Pero justo, güey, a ver, las lesbianas al parecer, they know how to do it, girl. Y saben, do you know what I mean? O sea, no sé, me Son unas encantó, me reinas. encantó, me encantó, me encantó. Y no podemos ignorar también, por ejemplo, el gran rol que jugaron las lesbianas en la crisis del SIDA en los años 80. Sí. Chavas, para las que no saben, y hoy en día, incluso, hoy en día, no se permite, o sea, en muchos lugares, Sí. como hombre gay no puedes donar sangre. Entonces, cuando
en la crisis del SIDA, para los que no saben, pues el SIDA era algo no relativamente, era algo nuevo y había personas que vivían sin síntomas años y años y años y otras que caían en cama y en muerte en cuestión de días y la gente no entendía qué estaba pasando y muchas personas, muchas parejas gays, por ejemplo, se veían obligadas no obligadas, pero querían donar sangre a su pareja para obviamente ayudarles. No se permitía, no podías hacer eso porque eres gay. Entonces, muchas lesbianas entraron al quite y donaron sangre para los gays que estaban afectados del virus Del y, en VIH. fin, del VIH. Entonces, sí, arriba las lesbianas, de verdad. Wow. Sí, Y por eso se dice también que son la primera sigla de el LGBTQIA+. sí, y la verdad es que al parecer también mucho de este como ciclo de redadas, bueno, es que primero, o sea, primero hay como una primera oleada de redadas, no es oleada, ¿no? Pero como en el conservadurismo de principios del siglo pasado, había muchas redadas policiales porque malditos maricas, ¿no? No pueden estar teniendo Ajá, sus fiestas. Pero más hacia la segunda mitad del siglo XX y acercándonos al nuevo milenio, las redadas más bien pasaban por eso, ¿no? Por el enorme estigma que había por la pandemia de VIH y que querían que pues no hubiera fiestas LGBT porque ahí había VIH, entonces había que claro. pararlo, ¿no? Entonces, sí, y también eso pasó hace muy poquito, ¿no? O sea, A ver, sigue siendo, yo hace poquito leí que sigue siendo una pandemia, sí, claro, técnicamente. pues no se ha acabado de detener la circulación del virus, entonces pues hay que seguir estando al Justo. pendiente. Ay, qué fuerte, güey. Me encanta toda esta historia. Wow. Todo esto para que entendamos por qué el orgullo sigue siendo muy relevante, sigue siendo muy importante y que no se va a ir a ningún lugar. Ahorita, no sé si quieres tocar la chincheta que habíamos sostenido hace momentos. Espera, ¿cuál era mi chincheta? La chincheta. Estábamos hablando de las cosas, cuestionables y los tabús dentro del mundo gay, o sea, dentro de Ah, los gays de los gays. eso me lleva al siguiente país que quiero hablar. No sé si tú quieras hablar de otro antes. Sí, sí, adelante, por favor. Yo ahorita estoy como planta al sol, tú eres mi fotosíntesis o como se diga. Bueno, vamos a quitar la chincheta y vamos a hablar. Bueno, medio va a estar ahí todavía porque tengo que poner un poco de contexto primero. Vamos a hablar sobre Argentina. Ok, cuéntame. El ambiente LGBT-fóbico aparece principalmente a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Y se ataca principalmente a las identidades masculinas, ¿no? Hay como este proceso de invisibilización del lesbianismo y de, pues, como patologizar y discriminar a los hombres homosexuales. Ok. Se les llamaba, obvio, maricas, pero también invertidos. Y a Ay, pesar de todo, sí, invertidos. Y, nos dicen de cosas indeseables, invertidos, desviados. pues, ¿cómo no nos vamos a Y enojar? luego, es que luego nos reivindicamos y lo hacemos de que una fiesta o una marca de ropa o algo Sí, así. Siento eso que es eso pasa verdad. mucho en la comunidad. Pero bueno, prosigue. Pero bueno, de todos modos pasaba, ¿no? Y había como Claro. mucha subcultura, bueno, siempre ha habido mucha subcultura LGBT, había mucha homosexualidad en el mundo del tango, hubo esta Me primera obra con encanta. temática LGBT que justo se llamaba Los Invertidos en 1914, de José González Castillo, que era un autor anarquista. Y esto no es el punto que quiero comentar especialmente, Ok. pero me encanta un diálogo que encontré en Wikipedia, LOL, en el que se encuentran dos personajes trans, que son Juanita y la princesa de Borbón, y otro personaje que se llama Emilio. Y Juanita le dice a los otros dos, dice, ay, ¿quién hubiera nacido hombre? Y princesa le dice, ay, ¿quién hubiera nacido mujer? Decí mejor. Y Emilio les contesta, no se quejen, que no tienen razón. Al fin y al cabo, mejor que ser hombre y mujer solamente es ser las dos cosas a la vez. Period. 1914. Me encantó. 1914. Qué bonito Pero bueno, diálogo. es un gran diálogo, ¿no? ¿Eso es dentro de la obra? Dentro de la obra de Los Invertidos, sí. Ok, me encantó. Perdón, prosigue. Pero bueno, había como esa cosa como medio ahí burbujeando en esa época de la historia. Pero bueno, inicia el ciclo de golpes de Estado, que en 1930, que es como una época muy convulsa para la historia de Argentina, en la que hubo 6 golpes de Estado entre 1930 y el 76. Y en esa, Vete a la shit. sí, hubo varias dictaduras, en fin.
aumenta el autoritarismo y con él la LGBT-fobia. Que también hay una anotación importante, es que existe un vínculo directo entre autoritarismo y LGBT-fobia. Por eso Por nos supuesto que lo interesa existe. como colectivo defender la democracia, chavas. Pero bueno, y es en este momento que surgen lo que le llaman los edictos policiales, que son las reglas que le permitían a la policía detener a las personas y meterlas a la cárcel por vestir prendas del sexo opuesto y por escándalo público e incitación al acto carnal. Incitación al acto carnal. Si traigo Exacto. una bolsa, incito al acto carnal. Bueno. ¡Oh! Esto me hace sacar los pelos porque, a ver, tengo algo que decir ahí al respecto y esto habla ya no en cuanto a nuestra expresión de género. Ujú. Todos estos códigos de vestimenta a mí me frustran porque es de que, dime si no suena a, ok, perdón, voy a reestructurar mi pensamiento. Ujú. How is this my problem? It seems, o sea, parece que más bien tú eres el que no puede mantener tu pito en el pantalón, güey, de que no puedes controlarte tú, o sea, ubicas incitación a lo que yo no te estoy incitando, si algo tú, ¿tiene sentido lo que digo o no? Sí, 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 sí. Esto sale de la historia, pero es de que, a ver, y todos los, y no te confundas, todos, que en las primarias las niñas con falda hasta la rodilla, porque si no, y yo de que, ¿cómo que si no? Eso parece ser que es tema de los otros, güey, no de las niñas. Exacto, exacto. Esto no se trata de ellas. En fin, prosigue. Pero es que Perdón, eso tenía esconde que... otra cosa. O sea, realmente lo que está en el fondo es otra cosa. Y eso me lleva ahora así lo que quiero platicarte, que es Me que encantó. Chincheta quitada, chincheta quitada. el escándalo de los cadetes en Argentina, en un contexto en el que la homosexualidad era tolerada solo en las clases altas, claramente. En Solo 1942, en las solo. altas. Ok, O sea, ok, ok. sí, 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 porque entonces, bueno, ahí se junta con el clasismo, ya sabes. Entonces, Claro. si eres de clase alta es como, pues no se habla, no se dice nada, pues porque, ¿no? Pero en 1942 esto se rompe porque se hace un descubrimiento de unas fotografías de desnudos masculinos que tomó Jorge Bajvé, supongo que se pronuncia es con doble L, Bajvé Piñero. Estas fotos revelaban fiestas homosexuales en las que participaban cadetes del Colegio Militar de la Nación, en las que también participaban personas de las clases altas, empresarios, políticos, jueces, sacerdotes, boxeadores, futbolistas, policías, todo el mundo estaba ahí. Entonces, como sabemos, la homosexualidad en el ejército siempre ha sido un tema. Y ya había habido algunas acusaciones antes, en el 1880, etc. Y este güey, Bajé Piñero, era un fotógrafo que frecuentaba ampliamente la escena homosexual en barrios populares de Buenos Aires. Había sido internado por abuso de sustancias, pero ahí adentro intentaron curar su homosexualidad. Le inyectaban testosterona en los... luego lo mandaron a otro sanatorio donde intentaron tratar su homosexualidad con choques de insulina, que era algo que se usaba para la esquizofrenia. Y No. claramente nada de esto funcionaba. Entonces cuando salió, pues bueno, siguió siendo parte del mundo queer de la época y es cuando se vuelve fotógrafo. Todo esto es antes de que él cumpliera 22 años, chaval. O sea, es una historia bastante tortuosa. Y entonces... Llevo todo este tiempo, gallinas, llevo todo este tiempo con la sí. quijada en el suelo, ¿eh? Nada más nuevamente avisando. ¿Cómo Sí, sí, crees? ¿Y espera. sabes por qué? ¿Por qué? Para que suene fuerte y que suene fuerte para todas las personas, no hay nada que curar. Exacto. Punto, se acabó. Prosigue, perdón. Tú puedes intentar curar algo, pero si no hay algo que curar, pues entonces, chava, solo estás perdiendo tu tiempo y estás torturando a la otra persona. Saludos. Justo porque no hay nada que curar. Exacto. Pero bueno, entonces, bueno, lo que hacía este chavo, que era fotógrafo, empezó a hacer una colección de retratos eróticos en blanco y negro. Y lo que hacía era, se iba en su coche, dando el rol, lento, a medianoche, y encontraba un cadete que le gustara, y lo convencía de que se fuera a su casa y le tomaba fotos. En fin. Me encantó. La leyenda es que hacían orgías en su departamento. Parece que investigaciones recientes es que esto no es muy preciso, que eran encuentros como con bailes, discusiones políticas, porque ¿qué es una comunidad de jotos sin hablar de política, verdad? Había drags, y bueno, esta fetichización por los uniformes los llevó a Bajvé y sus amigos a salir con cadetes, a invitarlos a fiestas y fotografiarlos. Total que uno de los amigos novios cadetes de este güey es descubierto
y el ejército hace una gran y profunda investigación. Allanan su departamento, ¿Qué es encontraron allanar? 121 allanaron es como llegas, Esto como saqueo. pues esculcas y ves todo Ok, lo que ok. hay, Encontraron 121 fotos involucrando todas estas personas que ya mencioné antes, y aunque castigaron y expulsaron a muchos cadetes, él, el fotógrafo, fue el chivo expiatorio, fue detenido argumentando que era mayor de edad y que estaba corrompiendo a menores. En Argentina en ese entonces la mayoría de edad se cumplía a los 22 años y su amante tenía 20. Y bueno, lo que Mm, pasaba es que estas fotos se habían tomado antes de que él hubiera cumplido 22 años, entonces fue pues irregular esta detención. Y, la historia termina un poco trágica porque fueron deteniendo a todos uno por uno. Pero aquí es donde quitamos la chincheta. Los jueces eran mucho más duros con quienes cumplían el rol pasivo, es decir, los invertidos, mientras que los activos, como no eran tan condenados por la sociedad, solo eran cuestionados para llegar a otras personas que detener. Se hizo una comisión especial en el Senado para investigar a los homosexuales y muchos fueron encarcelados. Se hizo una lista de las personas que eran, o sea, en la prensa se publicó una lista de las personas que estaban en estas fotos y pues hubo una reacción muy fuerte de homofobia a partir de esto. Saludos. Y ¿de qué año estamos hablando? esto es el 42. Ok. Y pues de ahí en adelante, para el Real, se incrementó la represión. Y no es hasta los 60s y 70s que ya empieza a haber una organización más fuerte, con el Frente de Liberación Homosexual, la comunidad homosexual argentina más adelante. En fin, pero bueno, ¿qué tal esto? ¿Qué tal esto? Güey, estoy shook. Estoy shook. Y todavía nos preguntan por qué es necesario. Y todavía Exacto. nos preguntan que por qué. ¿Sabes? Cuando los heteros dicen, "Ay, no hay día del orgullo heterosexual". Pues no, bebé. No, no hay. Adivina que no. Nunca ha sido perseguida, nunca ha sido humillada, nunca ha sido detenida por nada por ser heterosexual. Sí, justo. No hay nada que celebrarte. I'm so sorry. No, I'm not even sorry for you. Shook. Y ya No, y los a ver, heteros van a suspirar. no, pero es que, o sea, lo que sí es cierto es, hay una historia muy importante que honrar acá y también hay una serie de hechos que, pues, si no se honran, se olvidan. Y si se olvidan, pues entonces, pues vamos directo a repetir historias de cosas horribles. Por supuesto, esto que mencionas y que dijiste, lo dijimos muy brevemente, pero por lo mismo, recordar, conmemorar, entender la muy clara relación que hay entre la LGTB-fobia y el autoritarismo es muy Sí. real. Híjole, qué fuerte, qué fuerte. A ver, por eso yo sé que, perdónennos en casa, quizá vieron un título de orgullo y esperaban que habláramos de Vanessa Labios 4K y cosas de mujer y clac clac al abanico y todo lo demás. Que las Pero amamos. creo que obviamente, a ver, y como ya dijimos al inicio del episodio, algo muy particular de la lucha y la resistencia y la protesta LGBT es la fiesta y la celebración. Sí. En nuestra fiesta resistimos, en el gozo nosotros salimos adelante. Sin embargo, a veces es importante dejar el abanico a un lado y el jijiji, jajaja y el kiki y todo lo demás y entender y conmemorar y recordar. Y en este caso, a ver, no sé si tú, yo aprendí muchísimo. Usted, gallinas allá afuera que nos están escuchando y la dinámica la hicimos, vamos dividiéndonos países y investigando cada quien de lo suyo. ¿Qué pedo todo lo que me contaste? Qué pedo la investigación también que yo hice? O sea, encontramos muchas cosas. Creo que es importante que nos demos estos momentos en el Sí. orgullo de entender el pasado que, aunque muy doloroso, también muy inspirador de todas las personas que han llegado antes que nosotros. Y, ay, no sé, estoy muy sentimental ahora. Sí, no, yo sí creo que yo también aprendí muchísimo, aprendí mucho. Quiero regresar a esto que estábamos hablando cuando dijiste lo de Puerto Rico, que, Ujú. que me pensé en porque nos dividimos los países, pero yo también creo que me salí un poco del plan y investigué de dos que no habíamos mencionado. ¿Cuál es? ¿Me quieres contar?
Sí. Tengo poco menos que decir, pero igual es importante. Porque sobre Brasil, bueno, le pregunté a un amigo sobre esta cosa de cuál es la historia, como los hitos históricos de Brasil respecto a la comunidad LGBT. Y justo me mencionaba, bueno, que más bien son como mucha cosa regional, porque es un país muy grande. Entonces, como que más bien había como muchos hitos interesantes Ujú. que hay que reconocer en ciertos estados. Investigué también, por ejemplo, que fue el primer país en América en despenalizar los actos homosexuales desde que se independizó. Y por eso se creó una subcultura homosexual muy fuerte en cafés, en teatros, en cabarets. Es en esta época, por ahí de los años 30 del siglo pasado, cuando empieza a haber un poco más de homofobia, bueno, bastante más homofobia. Y repetimos lo mismo, ¿no? A los homosexuales pasivos o afeminados se les empieza a llamar fresco. Lo cual me parece algo que deberíamos reivindicar porque está muy divertido. Está Pero muy icónico. está muy Mi súper icónico. favorito es el fresco. Güey, ¿Será porque soy fresco yo? yo creo que sí. Yo creo que Me sí. encantó. Pero bueno, a lo que quiero llegar es, platicando con este güey, me contó de la revista Lampiao, que también justo como que era mucho temas LGBT, hablaba también como de su relación con el racismo, con temas o sea, como de violencia de género hacia las mujeres. Es decir, hay muchas historias que se parecen de la forma en la que luchamos y la forma en la que ponemos estos temas sobre la mesa, pero también, por ejemplo, Cuba, medio me metí porque me dio curiosidad de cómo es esto acá, ¿no? Pero Cuba, pues también, como sabemos, no es un país Sí, democrático. de hecho, perdón, voy a meter un paréntesis. Cuando estaba investigando, ¿te acuerdas del el grupo este que te dije de la MRTA Sí. de la época del terrorismo en Perú? Ujú. Ese grupo, uno de sus líderes filosóficos, por así decirlo, sus inspiraciones filosóficas más grandes, era precisamente de Fidel Castro. Justo. Los comunistas de esa época tenían esta idea de que la homosexualidad era un producto decadente de la sociedad capitalista y que por lo tanto no tenía lugar en la sociedad revolucionaria comunista. Pero algo que va sucediendo con el tiempo es que el discurso oficial en Cuba va cambiando y sin que la comunidad LGBT sea como muy activa como lo es en otras partes del mundo, porque es difícil hacer protestas antisistema allá, tenemos que hace un par de años se somete a un referéndum la aprobación del matrimonio igualitario, que sí, digo, no es ideal que los derechos humanos, no es para nada ideal que los derechos humanos se sometan a votación, pero gana. O sea, gana y se aprueba. Claro. Y entonces, o sea, y fue como un activismo relativamente silencioso que fue ganando a lo largo de los años tiempo. Y ahora ellos no hacen desfile del orgullo, porque eso es muy capitalista. Ellos hacen la conga por el orgullo. You Sí, better sí. work, you fucking whore. Me encantó. Sí. Aunque tienen que seguir peleando porque no les dan permiso de hacerla cada año, porque, ajá. Pero bueno, ya, o sea, ya están en otro nivel que como estaban hace 50 años y lo hicieron a través de una forma de activarse pues distinta, que se adecua al contexto y que lucha por lo que les toca luchar. ¿Sabes? Como que siento que eso es lo que aprendí. Que toca luchar dado el contexto, que toca adecuarse y que toca hacer alianzas entre nosotros y con otras partes de la sociedad para avanzar en los derechos. Estoy chuk y estoy muy emocionado y me encanta ver que algo estamos haciendo bien. Creo que no es momento de sentirnos cómodos ¿No? y satisfechos con la lucha. Como vemos, por ejemplo, en Estados Unidos todos los días cientos de legislaciones que atacan a las infancias y las juventudes trans están siendo votadas todos los días y es horrible. Como dices, por supuesto que los derechos humanos sean sometidos a la votación, pues no es lo ideal si ganan, qué padre, pero no es lo No que es debería, como debería no, ser, ¿no? justo. Y en muchas partes del mundo, pues en todas, yo diría, no hemos llegado a una verdadera, un estado de igualdad y de... Tengo algo que decir para las personas que no comprenden el orgullo, que dicen, pues ya tienen matrimonio igualitario y pues qué. Ya se pueden casar, ¿qué más quieren? Chava de mujer no se queda en el matrimonio, se queda en... A ver, no se queda en el matrimonio ni se queda tampoco en la representación. Necesitamos seguridad, necesitamos igualdad de oportunidades, necesitamos
Igual acceso al sistema de salud. E igual acceso a sistema de salud para todas nuestras personas trans y no binarias sí, totalmente. A la democracia, a ver cuántas personas, a pesar de que el librito del INE, porque yo lo leí, te dice que si tú no empatas con la foto de tu INE por tu expresión de género, y de igual manera no se te puede negar el voto. A muchísimas personas se les negó el voto, tanto en estas elecciones como en las pasadas, estoy seguro. Eh, pues sí, acceso de oportunidades, de sistemas de salud, de democracia, de eh, seguridad pública, no se queda en el matrimonio. Es más, si algo creo que es lo de menos. Y Exacto. me puedes decir si estoy mal, pero a ver, hay muchísimas partes de la vida cotidiana que no conviven y ni siquiera se intersectan con el matrimonio, que se tienen que atender. Yo creo que la lucha, o sea, del matrimonio igualitario es muy importante porque es muy simbólica. Por supuesto, Porque es por como la supuesto. demostración de que estamos, de que el amor entre dos personas del mismo sexo tiene el mismo tipo de reconocimiento que el otro, ¿no? Que el amor es amor, ¿no? Por eso es el eslogan. Y por eso es muy importante. Sin embargo, lo único que demuestra es que ahora somos iguales a ellos. Estoy haciendo entre comillas, ¿no? O sea, como ellos siendo los heterosexuales, ¿no? Pero la realidad es que también todavía falta reclamar todo el derecho a ser absolutamente diferentes. Y que no haya ningún problema con eso. Creo que por eso sigue siendo muy importante el orgullo hoy en día, más allá de lo que ya hemos dicho de reconocer la historia y demás, porque estamos viendo, y lo vimos con lo que tú mencionabas en Estados Unidos, ¿no? Por el discurso republicano cada vez más conservador, pero también en las elecciones europeas vimos que ganan lugares la extrema derecha, en Francia puede ganar la mayoría en el Congreso en un par de semanas, crecen los discursos de derecha en México y en Argentina, Brasil y Chile ya son muy fuertes. En Polonia vimos cómo se instalaron zonas libres de personas LGBT. Y luego la Unión Europea les dijo, no, mujer, eso no se puede En hacer. Hungría y Polonia está prohibido hablar sobre orientación sexual en escuelas. En Italia el gobierno de Meloni busca cerrar el paso al reconocimiento legal de familias homoparentales. En Rusia se plantea prohibir el cambio de sexo y se creó un instituto para investigar el comportamiento sexual de la gente LGBT, ¿no? Lo que quiere decir como, ¿y qué vas a hacer con esta investigación? ¿Quieres reeducar a la gente? O sea, es como el miedo que tienen los Por activistas allá, ¿no? supuesto, están buscando gobernar cualquier aspecto de nuestras vidas. Exacto, exacto. Entonces, esos son los retrocesos que vemos y necesitamos mantenernos muy listos para dar la lucha contra eso y bueno, también contra lo que no se ha retrocedido, pero que no se ha acabado de avanzar, como pues esos 62 países donde todavía es un crimen tener relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, en 7 es de pena de muerte. La realidad es que solo en América y en Europa y contadas partes del resto del mundo, el matrimonio igualitario es aplicable. Y lo mismo para la adopción y lo mismo para el cambio de sexo. Es decir, falta mucho. Y mientras siga faltando mucho, y me temo que faltan muchos años para eso, el orgullo tiene sentido y hay que seguir yendo a las marchas y hay que seguir hablando de esto y hay que seguir haciendo alianzas y hay que evitar cansarnos del tema porque nuestras vidas dependen de eso. Me encantó ahorita lo que dijiste de sí el derecho de ser tratados iguales, pero también de ser completamente diferentes. Ujú. Se me hizo muy bonito, me encantó. Lo dije súper mal, tú lo dijiste muy padre, muy inspirador y voy a hacer un post al respecto porque me encantó y Ok. de verdad me conmovió mucho. Sí, gallinas, de esto se trató nuestro episodio. Queríamos hablar de más temas que del rainbow washing y demás. Yo creo que lo voy a hablar en las redes sociales. Pero por esto es importante el orgullo. Quiero desearles a todas las personas lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, transgénero, no binarias, asexuales, intersexuales, ahí fuera. Feliz Un cumpleaños. excelente, feliz gay, feliz cumpleaños, feliz queer, feliz LGBT. Este, que tengan un mes del orgullo increíble. Recuerden que su existencia es válida y es Y es bonita y es política buena. y es hermosa y es buena todos los días del año, no solamente en junio. Que sepan que aquí la gallinera es su espacio seguro, aquí se viene, aquí se celebra, aquí no se juzga, aquí Se si aprende y se algo escucha. se aprende, se escucha, se conmemora, se celebra, se la pasa una bomba. Sí.
Gracias, Cristóbal, por todo lo que me enseñaste hoy. Me encantó esta conversación. Me A ti encantó. Estoy también. súper Muchas conmovido. gracias. Sí, estuvo muy lindo. Pues igual vamos dejándole ahí, ¿no? Para que ya se vayan a seguir siendo orgullosas de estas gallinas. Sí que sí, váyanse a poner glitter en la jeta y a bailar. En fin, besos a todas. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro episodio del orgullo. ¡Eh!